Carlos Cordero, con quien vamos a hablar sobre este tema, lo que está sucediendo con este proceso por parte del municipio de Cuenca y de Maguepé, concretamente para reemplazar el sistema de cobro de la tasa de recolección de basura en Cuenca. Tenemos, Carlos, como información para nuestros oyentes un breve reportaje de Jorge Isaac Peña y enseguida vamos con el tratamiento particular de ciertas particularidades, perdón por la redundancia, que se han dado al inicio de este nuevo proceso. En Cuenca se aprobó un nuevo método de cobro de la tasa de recolección de basura, aunque es una solución temporal, según lo explicó la concejal Diana González. No es una ordenanza definitiva, esto hay que darle a conocer a la ciudadanía, porque se está tomando una medida temporal para que no se caiga el sistema de gestión de residuos y se les dé el tiempo correspondiente para que puedan ya tener un sistema propio que permita que esto no tenga una variación y una vinculación además con lo que es, digamos, la empresa, la Centro Sur en este momento, o la empresa eléctrica, porque ya conocemos que desde la norma en su artículo 60 de la LOSPE dice que no puede haber ningún tipo de indexación o relación con la tarifa eléctrica. Entonces, por eso la EMAC nos ha presentado una ordenanza interpretativa de la ordenanza que fue del 2018, de los artículos 15 y 17, donde pues ellos hacen como que un promedio de los 6 meses últimos hasta donde recibieron la información con este catastro de la empresa eléctrica, que todavía hace relación al consumo eléctrico. Y ellos sacan este promedio y esto es lo que se va a cobrar, pero solamente al segmento de la población residencial. Esto es lo que se ha aprobado, digamos, dentro del Consejo Cantonal, que se permita que se haga este sistema y que además se dé una transitoria para que ya se entregue este sistema permanente que vamos a tener los cuencanos y cuencanos de recaudación de esta tasa, para que el sistema de gestión de residuos no se vea afectado y la empresa EMAC tampoco tenga un impacto económico que pues quiebre la empresa. Entonces, en este sentido, esto ha sido lo que se ha aprobado dentro del Consejo Cantonal. Esta fue la modificación a la ordenanza que permite que se dé de esta manera este cobro y que pues desde la parte administrativa, como bien ya lo hemos escuchado, se pueda cobrar a través de etapa, o también la señora gerente ha dado a conocer haciendo convenios con instituciones financieras privadas. También tenemos que recordar que la empresa eléctrica cobraba un monto de $1 millón por la recaudación. Esto también habrá que verlo cómo se hace en este momento, pues se dejará de pagar este $1 millón y esperemos que no tengamos que seguir pagando a ningún medio de recaudación algún monto similar. Hace días atrás, con una compañera concejal alterna, la señora Marta Jarrín, presentamos en la Glorieta del Parque justamente una propuesta de reforma a la ordenanza, donde también hacíamos una propuesta de estabilidad laboral para las hormiguitas chúas. En este sentido, pues espero más bien, y en los talleres que hemos tenido, yo les he propuesto que se acoja esta ordenanza que ha sido presentada ya para cuando se realice el sistema que sea estable y que ya no lo vayamos a cambiar. Con la situación de justo esta situación humana de las hormiguitas chúas, y también hay que considerar otro sector de la población, son los recicladores y recicladoras que también forman parte de este sistema integral de gestión de residuos sólidos. Para el noticiario de Antena 1 reportó Jorge Isaac Peña. Retornamos con el economista Carlos Cordero y una breve explicación para nuestros oyentes. Habíamos anunciado entrevista con María Caridad Vázquez en el marco de este noticiario. Habíamos recibido, sin embargo, tras la emisión de nuestros titulares y el anuncio de la entrevista, un mensaje de María Caridad Vázquez excusándose. Ella señala que no se había confirmado la entrevista. En todo caso, me imagino que será así, pues esto se lo coordina con el periodista encargado de los noticiarios y esperemos tener a María Caridad Vázquez en los próximos días. Queríamos tratar sobre este tema complejo que se ventila en la ciudad de Cuenca y saludamos a Carlos Cordero, que es parte de un grupo de cuencanos que colaboran con Diario El Mercurio
que a su vez les facilita la publicación semanal de una interesante página con análisis y comentario denominada Descentralízate. En entrevista anterior, el economista Carlos Cordero nos había mencionado que algunos miembros de esta página, que de alguna manera les une, habían hecho sugerencias a la empresa eléctrica, a la EMAGP sobre este tema, razón por la cual hacemos alusión a todos estos antecedentes. Ahora, resulta que hay situaciones que no se explican claramente. La hoja de ruta que ha seguido esta ordenanza interpretativa en el Consejo Municipal se dio con el primer debate el 2 de diciembre y luego la ordenanza interpretativa fue aprobada en segundo y definitivo debate el 6 de diciembre, el pasado día sábado. Sin embargo, llama la atención de que MAC-EP emitió facturas ya por la tasa de recolección de basura para el sector residencial antes de que se trate la ordenanza interpretativa. Así se puede ver aún en la página web de MAC-EP, tema que confunde y que quisiéramos apelar al economista Cordero, que ha estado realizando un seguimiento de este tema sobre si existe alguna explicación. Bueno, gracias Gustavo por la entrevista. Buenos días a todos los amigos que nos siguen a través de este medio. Bueno, antes de entrar al tema concreto, simplemente una precisión respecto a la propuesta que se había hecho en su momento y que tenía que ver como una alternativa para seguir cobrando la tasa de recolección de basura con la empresa eléctrica, un poco acogiéndose a los requisitos que la empresa eléctrica planteaba para seguir haciéndolo. Insisto, no era que la empresa eléctrica se cerraba totalmente al cobro, sino que ponía ciertas condiciones. La propuesta iba en ese tono, pero vemos lamentablemente que ya por situaciones de orden político, de manejo de las relaciones entre las empresas correspondientes, esta alternativa no ha sido la escogida por el municipio y por lo tanto ha dictado o ha aprobado, digamos así, todavía no está promulgada, no está publicada, esta ordenanza interpretativa que, como usted señalaba al comienzo en la introducción, y así lo publicita o lo comunica el municipio de Cuenca y Lemac, es una ordenanza que permitirá, y aquí viene la clave que es el futuro, permitirá que la empresa MAC siga facturando o que facture los valores por la recolección de basura. En primer lugar, esta ordenanza interpretativa para muchos conocedores del tema, en realidad no es una ordenanza interpretativa, es una ordenanza reformatoria, porque más allá de que se declare interpretativa, más allá de que se declare interpretativa, en la práctica lo que está haciendo es reformando parte del artículo 15 y parte del artículo 17. El artículo 15 de la ordenanza, el artículo 15 y el 17 hacen referencia a la definición de los conceptos o de los términos que se utilizan en la fórmula de cálculo de la tasa. El 15 se refiere al cálculo para abonados residenciales y el 17 se refiere al cálculo para abonados no residenciales. Un concepto que de paso se deriva de la clasificación que hace la empresa eléctrica y no la EMAC. Pero bueno, más allá de esto, lo que hace es reformar, en mi criterio y en el criterio de muchos juristas, no interpretar, porque no interpreta un término, sino reforma un término, y que en vez de utilizarse el consumo de kilovatios por mes, que se dice en un artículo, o de cada mes, que se dice en el otro artículo, se interprete ese por mes o ese cada mes como el promedio aritmético simple de los consumos de los 6 meses anteriores o de los 6 últimos meses que tenga información la EMAC. La EMAC pasará a facturar, se entiende, con el catastro o con el listado, más que catastro, de los abonados que venían pagando hasta esta fecha, o sea, con el catastro que estaba ahí constituido, y la EMAC lo que haría es emitir las nuevas facturas a esos abonados, con esta nueva fórmula de cálculo, para cobrar noviembre y diciembre. Y de aquí para futuro, obviamente, pero sobre todo para el mes de noviembre. Y la razón de que se ha declarado interpretativo es justamente eso.
se declara interpretativa, a pesar de que se reforman los artículos, porque eso le da la posibilidad, si cabe el término, digo, no soy experto ni abogado, ni conozco algo de derecho, pero no soy abogado, para que se vuelva retroactiva esa ordenanza. Porque como no se está cambiando según la interpretación, se está solamente aclarando el concepto de algún término, entonces puede aplicarse en situaciones pasadas. Y como decía, insisto, la introducción suya, esta ordenanza le va a permitir a EMAC seguir facturando. Uh-huh. Se entendía que, más allá de esta discusión legal, que podía dar paso a una declaratoria de ilegalidad si alguien demanda y algún juez, en este caso el contencioso administrativo, lo aceptara, quedaría nula esa ordenanza. Pero más allá de eso, se entendía que la aplicación y la posibilidad de facturar con esta nueva fórmula estaría vigente a partir de la fecha de publicación en el registro oficial, cuando las ordenanzas... Claro, ni siquiera la fecha del segundo tratamiento, que fue el día sábado 6 de diciembre. Tendría que esperar, y esto usualmente toma unos pocos días, la publicación en el registro oficial, que no sé si se ha dado ya o está por darse. No, la publicación, sobre todo por la experiencia, por la revisión que se tiene de resoluciones municipales en general, no son tan ágiles como las del Congreso, de la Asamblea o del presidente. Por ejemplo, la última, de una que revisé, de la ordenanza que regulaba el rubio, se demoró casi 2 meses en ser publicada en el registro oficial o algo más. Entonces no es tan ágil, pero bueno, suponiendo que sea ágil, que publiquen esta semana, la próxima semana, desde ahí estaría vigente la posibilidad, la potestad o la capacidad para que EMAC emita las facturas con esta nueva forma de cálculo. Es decir, algo que no le permite la actual ordenanza podía ser hecho a partir de esa fecha. Claro, y allí llama poderosamente la atención cómo es que MAG-EP, vamos a poner en pantalla un documento tomado de la propia página web de MAG-EP, que permite al ciudadano introducir su número de cédula y obtener el detalle de lo que está debiendo a MAG-EP con esta primera emisión que se ha hecho. Lo que llama la atención poderosamente, decíamos, es la fecha, 28 de noviembre del 2025, y es la emisión de facturas. La factura no se la puede emitir en forma retroactiva. Se entiende que el 28 de noviembre se hizo ya la emisión y allí están los valores de un usuario. Hablaremos algo más sobre lo que muestra esta imagen que la están viendo al momento. Concentremos en ese 28 de noviembre. ¿A través de qué mecanismo, con qué razonamientos el MAG-EP habría anticipado esta emisión de facturas antes de que se trate la ordenanza y, por supuesto, antes de que se publique en el registro oficial? Claro, llamó la atención profundamente porque en la nota de prensa del periódico local del día domingo se decía que los abonados pueden consultar los valores pendientes de pago. Se entendería que se podría consultar una vez que se emitan las facturas y se aplique la ordenanza interpretativa, pero lo curioso es que efectivamente al consultar la página web se pone la cédula, se pone el RUC y le dice: usted adeuda tal valor por este concepto. Pero no solo eso, revisado a pesar de que no llegó al correo, caso mío, pero revisado dentro del SRI, dentro del concepto de facturas recibidas o de comprobantes recibidos como persona o como RUC, como en la cuenta del SRI, digamos, el día 28 de noviembre ya hemos recibido la factura emitida por la EMAC. Entonces, efectivamente el EMAC podía emitir las facturas. Entre paréntesis, curiosamente, esta es la primera factura por recolección de basura que emite la EMAC. Nos ha venido cobrando todos los meses la recolección de basura, pero nunca nos ha emitido una factura. Porque supuestamente el cobro era hecho por la empresa eléctrica, pero la empresa eléctrica era simplemente un agente de cobro. El momento en que la empresa eléctrica le pasaba los valores al EMAC, el EMAC debía habernos emitido la factura correspondiente con el cobro. Ahí hay algún incumplimiento de alguna
norma Es tributaria, pero otro tecnicismo, pero que podría tener también implicaciones de carácter legal. que puede tener problemas. O sea, alguna vez yo he manifestado que el tema de la terminación unilateral del cobro por la empresa eléctrica ha dado paso para que se revise más profundamente qué está pasando dentro del EMAG, tanto con el cobro de la tasa, como la parte operativa y con el uso de los recursos. Pero bueno, Y aquí regresando al tema, el día quisiera, 28, Carlos, antes de que usted continúe, hacer otra observación sobre la misma imagen, si la ponemos en pantalla, por favor. La imagen en la cual aparece estas facturas emitidas, aparece allí en dos círculos, en dos circunferencias, valores, en un caso $50, en otro caso $7. Diana González en el reportaje previo, así como la ordenanza, lo que hizo fue regular categorías residenciales. Curiosamente, sin embargo, en este caso se trata de predios de esta emisora, de Antena 1, predios de transmisores en zonas rurales. Una de ellas se encuentra en la colina de Turi, otro se encuentra en la zona de Nero. Y se cobran los valores. Efectivamente, no son predios residenciales estos. Y está el otro tema, que esto es materia de otra discusión, que espero también poder conversarlo con usted, Carlos. Son sitios en los cuales se genera cero basura, pero que de acuerdo con las regulaciones existentes, que no son de lo más equitativas para el consumidor, para el usuario, se han venido cobrando casi $60 en sitios en los cuales no se genera absolutamente ningún tipo de residuo sólido, que es el objeto de esta ordenanza. Pero en todo caso está también el otro tema, tampoco son sitios residenciales. Parece que va a tener que trabajar EMAG EP en perfeccionar esta primera emisión de facturas que ha publicado el 28 de noviembre. Bueno, aclarando el tema de residenciales y no residenciales, la ordenanza interpretativa reformatoria, digamos de así, como decía yo, interpreta o reforma tanto el artículo 15 como el 17 de la ordenanza actual, y lo que hace es reformar el cálculo tanto para residenciales como para no residenciales. O sea, ahí a lo mejor hubo alguna equivocación o algún lapsus de la concejal, que dijo que solamente se aplicará a los residenciales. En la práctica, digamos, en la ordenanza lo que hace es reformar para los dos tipos de abonados. Aquí tengo una pequeña discrepancia, Carlos, y perdón que hablemos lo que va fluyendo, porque todo este tema está aún poco definido. Pero tenemos una versión, no mencionamos porque fue una conversación particular con un alto funcionario del municipio que ha señalado que todo lo que no sea residencial queda en la forma en la que estaba. Aquí no entendemos muy claramente el alcance de cómo estaba, porque ya sabemos que la empresa eléctrica regional Centro-Sur, pero me refiero en cuanto al cálculo. Es otra cuestión que habrá que aclararla en la ordenanza. ¿A qué se refiere con categoría residencial? A ver, por eso yo indicaba que, y esa es justamente una de las razones por las cuales la empresa eléctrica suspende unilateralmente eso. Una de las razones es de que el catastro tiene que ser construido por la EMAG y no tienen que utilizar el catastro de la empresa eléctrica. Y en la práctica, por la misma definición de la ordenanza actual, de que dice que entre los sujetos pasivos, entre quienes deben pagar la contribución por la recolección de basura, se define a todas aquellas personas naturales, jurídicas, públicas y privadas que tengan contratado servicio eléctrico. Entonces, se entiende que ese cobro se deriva del catastro de la empresa eléctrica. Y el concepto de residencial, no residencial, el concepto incluso de la empresa eléctrica es más amplio, residencial, industrial, comercial, profesional, es una categoría de la empresa eléctrica. Y la empresa eléctrica hace esta discriminación por el tipo de medidor para manejar una distinta tarifa. Entonces, la EMAG lo que ha venido haciendo es utilizando esa categorización o esa discriminación que hace la empresa eléctrica para el cobro de la tasa de recolección de basura, haciendo dos grupos, residenciales y no residenciales. Entonces, esta es una categoría que deriva de
la tarifa de la empresa eléctrica y una prueba más de que el cobro de la tasa de recolección de basura estaba indexado, así sea indirectamente, a la tarifa de la empresa eléctrica. Hay Entonces es un concepto que viene de allá. Hay otro aspecto de la ordenanza que fue reformada, que habla de que esta tarifa, la que se determina de este promedio de los últimos 6 meses, se mantendrá fija en un plazo de 290 días para presentar los estudios que permitan tener un nuevo método de cálculo. En esto tendrán que explicar también EMAGP y el municipio de Cuenca si se refiere este plazo solamente a un nuevo método de cálculo o si se pondrá a debate público, se pondrá sobre la mesa la forma en la que se calcula esta tasa de recolección de basura, que es sumamente inequitativa. Hemos mostrado 2 ejemplos de sitios en los cuales no se genera basura y que pagan, sin embargo, un significativo impuesto que llega aproximadamente en un año a $700 por un servicio que no se recibe. Bueno, solamente antes de contestarle la pregunta esta, para terminar lo que quedó pendiente de la pregunta anterior, sobre la emisión de las facturas. La emisión se ha hecho el 28 de noviembre, antes ni siquiera de que se dé el primer debate de la nueva ordenanza que supuestamente le facultaba a la empresa para facturar con una nueva modalidad. Entonces, podía emitir las facturas de EMAG, indudablemente, pero con el procedimiento que señala la ordenanza vigente. Y lo que ha hecho es emitir las facturas con un procedimiento que ni siquiera está en la ordenanza interpretativa. Lo que ha hecho la EMAG el 28 de noviembre, y ahí viene el tema, ¿cuál es el fundamento legal? Y por lo tanto, ¿cuál es la validez legal y la obligación que tendríamos los usuarios de pagar esa factura? Es el cálculo lo hace utilizando el consumo del mes de agosto. Ni siquiera del mes último que cobramos, que fue octubre. No con el mes de agosto, promedio de los últimos 6 meses. No hay absolutamente ningún promedio. Yo he revisado los cobros míos en cuanto se refiere a la facturación de la empresa eléctrica. Incluso en la misma factura de la EMAG se consta el número de kilovatios con los cuales factura, que es el consumo del mes de agosto, y que curiosamente es el mes que más alto consumo he tenido yo y algunos otros usuarios, y por lo tanto es el mes de más alto pago de tasa de recolección de basura. Más aún, el cálculo de noviembre se hace reajustando el tema de los costos operativos. Entonces, la emisión, en mi criterio, no tiene ninguna validez porque no se ha hecho con ninguna norma expresa que permita o que le facilite esa facturación, y habría que revisarlo. Yo creo que el EMAG tendría que dar una explicación muy clara y decir si es que cometió el error, tendría que proceder a anular esas facturas para emitir las nuevas facturas con la nueva ordenanza, cuando la nueva ordenanza esté vigente. Cuando esté publicada en el registro oficial, en otras palabras. Vayamos al plazo de los 290 días. Sí, en el borrador original o en la primera discusión, digamos así, de esta reforma interpretativa, de esta ordenanza interpretativa reformatoria, se establecía que había 180 días de plazo para que la EMAG presente realmente es un nuevo proyecto, un proyecto de nueva ordenanza que regule obviamente todo el pago de la tasa de recolección de basura. Allí se entendería pero este fue alargado a 290 días. Entonces tiene prácticamente un mes de plazo EMAG para formular la nueva ordenanza y establecer la nueva metodología de cálculo y las nuevas formas de cobro. Sí, usted había dicho un año prácticamente, con toda la terminología. Se estima un año. Un año, son 290 Ahora, días para ¿qué es lo que vendrá los 290 días? ¿Será solamente un nuevo método de cálculo o se van a hacer reconsideraciones sobre el sistema de recolección? A renglón seguido de este diálogo, Carlos, vamos a proyectar un pequeño video que lo publicamos ya en una entrevista relacionada con un nuevo enfoque, una sugerencia de un nuevo enfoque que debería darse al tema del manejo de la basura en Cuenca. Si usted tiene el tiempo, nos gustaría mucho que lo observe conjuntamente con nuestros oyentes para un brevísimo comentario ya y cerrar este diálogo. Si puede hacerlo, comuníquenos. De lo contrario, cerramos la entrevista y presentamos el video. No, presente nomás, no hay problema. Ya vamos con este video, que es una sugerencia en realidad para EMAGP y el municipio de Cuenca sobre este tema que, reiteramos, surgió
allá por el año 2002, cuando se inició con este cobro y en el cual se indexó al servicio eléctrico el cobro de la tasa de basura. Han habido variantes que se han ido implementando en el camino, se han determinado ciertas categorías, pero en esencia se sigue cobrando a muchos clientes y contribuyentes que no generan basura, cuantiosas sumas de dinero que suman a esa bolsa de aproximadamente 18 millones de dólares anuales que ingresan a EMAC EP. Vamos con el vídeo y luego cerramos con usted, Carlos. ¿Cómo podría un simple cambio de sistema de pago, algo que parece puro burocracia, acabar transformando la gestión de basura de toda una ciudad? Pues eso es justo lo que debería pasar en Cuenca. Un problema que a primera vista parece un lío tremendo, pero que en realidad podría convertirse en una oportunidad de oro. El lío comenzó aquí. Como ya se sabe, en Cuenca ya no se puede cobrar la tasa de basura en base a la factura de la luz. Y esto le ha puesto a la empresa municipal EMAC EP en un aprieto. Tiene que regenerar un sistema de cobro totalmente nuevo, partiendo de cero. Pero las amenazas suelen venir también con oportunidades y esta podría ser la excusa perfecta. La oportunidad que hacía falta que se presente para reflexionar sobre lo que veníamos haciendo y proceder a crear un sistema que sea más justo, más eficiente y más rentable. Para entender bien de qué estamos hablando, veamos la escala del problema. Vamos a ponerle cifras a la basura de Cuenca, porque los números hablan de verdad por sí solos. 500 toneladas diarias, esto es nada menos que 14.400 toneladas o más de 14 millones de kilos mensuales. Es la cantidad de basura que genera Cuenca. Es una auténtica barbaridad. Una montaña de residuos que, claro, que en lugar de solo saturar el relleno sanitario, hay que gestionarlo de alguna manera. Pero aquí viene lo verdaderamente preocupante. De toda esa montaña de basura, ¿saben cuánto se recicla? Aunque Max sostiene que es un 20%, las frías cifras nuevamente nos dicen que es menos de entre 1 y un 3%. El resto, entre el 97 y el 99%, va directo al relleno sanitario. Es que es un desperdicio de recursos brutal, se mire por donde se mire. Y si observamos de qué está hecha esa basura, entenderemos dónde está el quid de la cuestión. Fijémonos, casi la mitad, un 44% es materia orgánica, y a eso sumemos un 13% de materiales reciclables. Hacemos la cuenta rápido, más de la mitad de lo que se está enterrando en el botadero no es basura de verdad. Son recursos súper valiosos. Claro, con estos datos sobre la mesa la pregunta es obligada. ¿No hay una forma mejor de hacer las cosas? Pues para buscar una respuesta, la Universidad de la SUAY tuvo una idea genial. Convirtieron el centro comercial Millennium Plaza en una especie de laboratorio simulando al mundo real. Querían probar un modelo de gestión de residuos completamente nuevo en un sitio manejable como el centro comercial para ver qué pasaba y conseguir datos reales, datos con los que se pudiera trabajar. La idea era clara: si esto funciona a pequeña escala, igual podemos llevarlo a toda la ciudad. Y el plan que pusieron era en el fondo bastante sencillo, pero muy bien pensado. Tenía 3 pasos. Primero, y esto es clave, y lo que siempre se debería hacer, separar la basura en el momento en que se genera. Orgánico por un lado, reciclable por otro, y el resto por otro. Segundo, organizar una recolección y un almacenamiento distinto para cada cosa. Y tercero, buscar socios, empresas que pudieran aprovechar y darle una segunda vida a todo eso que se recuperaba. Bueno, y ahora vamos a lo importante, los resultados. ¿Sirvió de algo todo ese esfuerzo? Pues la respuesta es que sí. ¿Y de qué manera? Los datos que salieron de ahí fueron demoledores. Vamos a ver el antes y el después, que es donde se ve todo claro. En solo un año, la cantidad de basura normal, la que va al botadero, bajó en picada.
Y lo mejor es que donde antes había un cero gigante, de repente apareció casi 1.500 kilos de reciclables. Y atención, casi 8.000 kilos de materia orgánica recuperada cada mes. Pero la cifra más decidora, la del dinero, la del costo, un 40%. Sí, un 40% de ahorro en lo que pagaba el centro comercial por gestionar la basura. Es decir, que se probó que gestionar bien los residuos, ser más sostenible, no es solo bueno para el medio ambiente, es que además ahorra un montón de dinero. Y aquí lo vemos gráficamente. Lo que antes eran restos de comida, cosas orgánicas que acababan enterradas, ahora se convierten en compost, o sea, en abono de calidad que vuelve a la tierra. Esto, señoras y señores, es la famosa economía circular funcionando en pequeña escala. Está claro que en el centro comercial el experimento fue un éxito rotundo. La gran pregunta ahora es ¿cómo pasamos esto al escenario de toda una ciudad? Pues la solución tiene nombre y apellido. Se llama pago por generación o PAG. La idea es muy sencilla pero muy potente. Se trata de que se deje de pagar una tarifa plana de basura, igual para todos, y se pase a pagar por la basura que no se puede reciclar. El incentivo es clarísimo. Cuanto más se separa, cuanto más se recicla, menos se paga. Así de fácil. Y el cambio es enorme. Con el sistema de ahora da igual si reciclas mucho, poco o nada. Pagas lo mismo. No hay ningún incentivo para hacerlo bien. En cambio, con el pago por generación de basura, se premia a quien lo hace bien, a conciencia. Se recompensa directamente el esfuerzo de separar y reducir la basura. Y los beneficios están ahí. Los hemos visto. Para empezar, es mucho más justo. Pagas por lo que generas, no por lo que genera el vecino. Además, te empuja a reciclar y a pensar 2 veces antes de tirar algo. Esto a la larga hace que el relleno sanitario dure mucho más. Y por si fuera poco, como ya hemos visto en el Millennium Plaza, se convierte la basura en una fuente de ingresos y se ahorra un montón de dinero. Así que, como vemos, lo que pasa hoy no es solo un tema de cambiar una factura, esto debe ir a algo mucho más grande. Es un cambio total de mentalidad. Es dejar de pensar en la basura como un problema que hay que esconder bajo tierra y empezar a verla como lo que es, un recurso, una materia prima llena de oportunidades para la ciudad. De hecho, el propio estudio de la universidad lo pone en blanco y negro, un ahorro medio del 40% al mes. Y esto no es una estimación ni una teoría, es un dato real comprobado sobre el terreno con verificación académica, que demuestra que este modelo no solo funciona, sino que es rentable. En definitiva, Cuenca tiene ante sí una decisión clave, una oportunidad única para transformar lo que hoy es un gasto enorme y un problema para el medio ambiente en una inversión de futuro y una fuente de riqueza. La prueba piloto ha hablado y los datos son clarísimos, el modelo funciona. Así que la pregunta ya no es si se puede hacer, sino ¿cuándo se lo va a hacer? ¿Está Cuenca preparada para dar el paso, para aprovechar esta oportunidad y ser un referente para, en definitiva, convertir su basura en el motor de una nueva economía circular? Bien, el reportaje que habíamos transmitido en como preludio a otra entrevista sobre este tema de la economía circular y el tratamiento de la basura que se da en muchos países del mundo con este sistema. El problema del sistema aquí en la ciudad de Cuenca es que no incentiva de ninguna manera a la contribuyente a producir menos basura, tampoco incentiva a reciclar. Y este es un tema muy importante que tiene que ver con esa situación rentable que se puede generar en Cuenca, no solamente desde el punto de vista económico, sobre todo desde el punto de vista ecológico. Con una reflexión sobre este tema, esperando que algo pase en estos 290 días en este sentido, de parte de MAGP, le dejamos en una salida final, Carlos. Gracias, Gustavo. Sí, efectivamente, como decíamos en un momento, creo que es un buen espacio esta situación
que se ha presentado por decisión de la empresa eléctrica para discutir a fondo el tema de la recolección de basura. Se ha dado un plazo de 90 días. Si es que es necesario, creo yo que podría alargarse si es que el resultado va a ser algo que sea eficiente, que sea equitativo y sobre todo que dé tranquilidad a los cuencanos de que se está haciendo bien las cosas. Pero la preocupación es de que en ese lapso, mientras se haga la nueva ordenanza y para que EMAG no deje de cobrar, al menos esa recaudación se haga dentro de los términos legales y manteniendo ese espacio de equidad. Solamente para terminar, le aclaro que hay dos aspectos en la ordenanza actual que un poco contestan sus inquietudes. La ordenanza actual sí prevé un cierto premio o reconocimiento a los abonados que cumplen eficientemente y es un certificado de buen cumplimiento nada más. Y el otro es de que la ordenanza también cataloga, la actual ordenanza cataloga a los abonados que tengan medidores que alimenten, y aquí está la preocupación suya, si hay medidores que alimenten letreros luminosos, antenas, etcétera, ese tipo de bienes que se sabe que no generan basura, se les da el mismo tratamiento que abonados no residenciales. Allí está justamente la inequidad. Claro, por eso es que es el espacio adecuado para corregir todas estas cuestiones. Y un tema adicional que vale la pena tocarlo, a pesar de que está flotando en el ambiente y que muchas veces el EMAG o el municipio en general ha dicho que lo que ha hecho la empresa eléctrica es una barbaridad y que está atentando no solo contra la recolección de basura, sino contra el mantenimiento de las áreas verdes. Ahí hay que recordar que la tasa de recolección de basura no puede ser utilizada para las áreas verdes. Las áreas verdes tienen una tasa propia y si lo han venido haciendo así, es momento oportuno también para regularizar ese tema que podría estar al borde de lo legal. Bien. Son observaciones que vienen desde la ciudadanía, en este caso Carlos Cordero, que responden además a este colectivo de Descentralízate, que con civismo, con patriotismo ven este tema, siendo sugerencias oportunas y muy valiosas que esperamos sean recogidas por el municipio de Cuenca y EMAG-EP. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carlos. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero. Son las 8:43.